Arrancamos, buenas tardes, el último capítulo de la Semana Salvaje y Contestataria. Esto es el programa internacionalista. Hay algunos abogados, no, yo soy abogado internacionalista y confunden. Una cosa es especializado en temas internacionales y otra cosa es el adjetivo internacionalista. Hay diferencias. Internacional, lo que atañe a las cosas que pasan fuera de nuestro país, e internacionalista es otra cosa, así que cada vez que vean a abogado internacionalista, no, abogado especializado en temas internacionales. Internacionalista es aquel solidario con las causas del mundo, con las causas de los pueblos libres del mundo. En una frase, lo que decía nuestro Ernesto Che Guevara de la Serna, Lynch: sentir como propia cualquier causa, por muy lejos que esté de nuestras fronteras. Si estamos en la misma lucha, somos hermanos. Sentir el mismo dolor que siente hoy el pueblo palestino, sentir el mismo dolor, la misma rabia, la misma bronca que siente hoy el pueblo de Irán, el pueblo de Líbano, el pueblo de Irak, el pueblo de la República Árabe de Siria, el pueblo mapuche, todos los pueblos. Somos internacionalistas, no creemos en las fronteras, no le decimos a nadie extranjero, porque somos todos hermanos y hermanas. No creemos en las fronteras, que son artificiales, que son coloniales, creemos en la patria grande y en un mundo libre y en un mundo que luche contra las injusticias. Ahí somos todos hermanos, hermanas, compañeros, compañeras. Cierro paréntesis, no sé por qué, sí, porque somos el único programa internacionalista de la televisión boliviana. ¿Dónde si no? En Avia Yala Televisión. Me voy a quedar así un rato. Ya, listo, ya salió la foto. Hoy es el fin del Ramadán. Hablando de Alhamdulillah, acabó el Ramadán. El Ramadán es el mes de ayuno de los musulmanes. Ayunan desde la mañanita tempranito hasta que se pone el sol. Y hoy es la gran fiesta, el Eid al, la gran fiesta de finalización del ayuno sagrado, mes sagrado de los musulmanes. Así que hoy en la mezquita de Sopocachi, aquí en la ciudad de La Paz, mezquita Salam, y en todas las mezquitas de todo el mundo, a las 7 cuando se ponga el sol, a comer de lo lindo, a celebrar el fin del Ramadán. ¿Puede Irán acabar como Vietnam? Es una pregunta, pero es una pregunta medio retórica, aquellas preguntas que llevan en sí mismo, en la misma interrogación, llevan la respuesta. Creemos que sí, Irán, el nuevo Vietnam de Estados Unidos. ¿Y por qué creemos que Estados Unidos se puede quedar atrapado, como se quedó atrapado en Vietnam? Porque ayer los señores de Israel, el señor Benjamín Netanyahu que salió y dijo: no, estoy vivo aquí, tengo 5 lobitos, tengo 5 manitos, 5 deditos en cada mano. Bueno, desmintió sus rumores de que había salido rajando para Alemania. Parece que Netanyahu está en Israel y ha vuelto a decir que se necesita una invasión terrestre contra la República Islámica de Irán. Un territorio súper extenso, lleno de montañas. Así como Vietnam tenía selva, y ahí las vieron de color hormiga. Hay en la selva de Vietnam hay unas hormigas de este tamaño, más grandes que las hormigas lenianas. Fue la selva la que sepultó a los soldados norteamericanos en Vietnam. La selva, el Vietcong, la lucha del pueblo vietnamita, la lucha urbana, la lucha campesina, pero también la selva. ¿Y qué tiene Irán en vez de selva? Tiene montañas, como acá, como en Bolivia, de 4.000, de 5.000 metros. Está cerca a la cordillera del Himalaya, así que tiene muchos valles, muchas montañas. Las ciudades no están en un altiplano, están en valles. Un rato Cochabamba, otro rato Tarija, otro rato Chuquisaca, pero en el medio montañas de 4.000, 4.500, igualito que Bolivia. Así que es un territorio muy difícil de conquistar.
y muy susceptible de guerra de guerrillas, de emboscadas. El territorio áspero, montañoso, árido, también tiene desierto, de la República Islámica de Irán, la antigua Persia, complota con una invasión terrestre, es decir, se puede convertir en un nuevo Vietnam. El terreno, el territorio, la tierra, las montañas, y después de la T, de territorio y de tierra, la otra similitud entre Irán y Vietnam es el tiempo. El tiempo está a favor de los pequeños. El tiempo, la paciencia. Estados Unidos entró en Vietnam y nunca pudo salir. Sí, salió con 58.000 cadáveres y salió derrotado, el mayor imperio de la historia, contra un país muy chiquitito, pero muy valiente, como era Vietnam. Y en Irán va a pasar lo mismo. Está jugando Irán. Están eliminando a toda la cúpula y hay una estructura sólida política. Y cuando tumban a un líder supremo, asume el hijo. Y cuando tumban a un ministro, asume otro. Hay una estructura sólida. Eso se llama una revolución. Que no por matar a una persona, no depender de caciques, no depender de caudillos, sino que haya una pirámide, que haya una estructura. Tumban a uno, asesinan a uno y ¡pum!, sube el otro. Está todo controlado, está todo planificado. Eso es una revolución que mira para adelante, que mira con largavistas, que mira a largo plazo, que se ha estado preparando durante 40 años para este momento, para este ataque militar. Hoy día 21 del ataque nazi-sionista gringo contra la República Islámica de Irán. Y como sabe Israel que con bombardeos desde el cielo, muy valientes todos, como sabe que con bombardeos quirúrgicos y como sabe que asesinando a toda la cúpula no va a cambiar el régimen, no van a tumbar a la Revolución Islámica de Irán, Israel ya empieza a poner sobre la mesa: va a haber que invadir. Va a haber que poner las botas sobre el terreno, como dicen los gringos. Y boots on the ground, dicen los gringos, las botas sobre el terreno. ¿Y quién las va a poner? ¿El Estado sionista de Israel, que tiene 9 millones de habitantes? Solo Irán tiene 90 millones, 2-3 millones de soldados. Tendrían que ser los gringos. Los gringos van a traer desde Estados Unidos marines para invadir Irán. Como que no, pero Israel lleva 40 años diciendo que Irán tiene la bomba atómica, que Irán es una amenaza, que Irán ya está a punto de tener la bomba nuclear, y ahora están empezando a poner sobre la agenda mediática que hace falta algo más que los bombardeos, que hace falta algo más que explotar por los aires las refinerías, el estrecho de Hormuz cerrado, de sabotear la industria energética de Irán y las consecuencias que eso tiene, que no vale con matar a todos los políticos de la Revolución Islámica, a toda la cúpula, que eso no va a conseguir lo que quiere Israel, que es un cambio de régimen, acabar con el gobierno de los ayatolás y poner a un gobierno títeres y payo. No lo van a conseguir como lo están haciendo. La guerra va para largo, vamos 21 días. Pero ayer Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido una ayuda de 200.000 millones de dólares más al Congreso y se la han aprobado porque tiene mayoría legislativa. La cosa va para largo. Va para largo. Y en esta guerra de largo plazo que ha pensado bien y planificado bien Irán, jugando al desgaste, se van a meter en un nuevo Vietnam. De eso vamos a hablar hoy acá. ¿Puede Irán acabar como Vietnam? Sí, sí puede. Esto es un capítulo más de Contextos Salvajes. Irán amenaza con una guerra como la de Vietnam. Irán amenaza, qué chistoso, ¿no? Han visto cómo se titula en los medios de comunicación de la derecha, ¿no? El que agrede es Estados Unidos, el que invade, el que quiere expandir su mapa es Israel, pero no.
Cuando el pequeño agredido responde, los medios de comunicación mentirosos de la derecha, Irán amenaza, Irán ataca. Papitos, es al revés. ¿Por qué pervierten el lenguaje? Vamos a ver este video que está muy lindo, que analiza las similitudes entre lo que pasó en Vietnam en los años 60 y lo que pasó y lo que está pasando en Irán ahorita, y también lo que le pasó al Imperio Romano, por qué cayó el Imperio Romano, y también lo que le pasó a Napoleón cuando intentó invadir Rusia. Napoleón fracasó, Hitler fracasó también invadiendo la Unión Soviética, los romanos se cayeron como imperio. En Vietnam el imperio norteamericano fracasó, y esos tres fracasos, el imperio napoleónico, el Tercer Reich y el imperio norteamericano, hay muchas similitudes de esos tres procesos históricos con lo que está pasando hoy en la República Islámica de Irán. Abrimos las puertas de par en par de la escuelita salvaje y contestataria. Vayan pasando, queridos alumnos, queridas alumnas, estudiantes todos. Vamos a hablar hoy de historia antiimperialista. En 1968, mientras las cámaras de televisión captaban disparos en la embajada estadounidense en Saigón, algo invisible comenzó a romperse en miles de hogares al otro lado del mundo. No fue una base militar. No fue una línea de defensa. Fue la certeza. Superpotencia contra nación guerrillera. Terreno imposible, población que no coopera. La escena parecía clara en los mapas, pero en el terreno nada lo era. Décadas después, cuando el nombre de Irán aparece junto a la palabra invasión, una memoria histórica vuelve a activarse. No por ideología, por patrón. La pregunta no es emocional, es estructural. ¿Estamos viendo la misma arquitectura de conflicto que en los años 60? Cuando eras pequeño y abrías el libro de historia en el capítulo de la Guerra de Vietnam, probablemente viste helicópteros sobre selvas interminables. Quizá imaginaste calor, barro y soldados jóvenes lejos de casa. Lo que casi nunca se explica es que Vietnam no fue una guerra clásica. Vietnam no tenía la capacidad industrial de Estados Unidos, no tenía su aviación, no tenía su presupuesto militar, pero tenía tiempo y tenía terreno. Más del 60% de Vietnam estaba cubierto por jungla densa. El Vietcong no necesitaba ganar batallas decisivas, necesitaba sobrevivir. Cada día que pasaba sin rendirse era una victoria estratégica. Ahora observa el mapa de Irán. Más del 70% de su territorio es montañoso o desértico. Cordilleras como los Zagros atraviesan el país de noroeste a sureste. Las ciudades principales no están alineadas en una llanura abierta. Están separadas por barreras naturales. La geografía no decide guerras, las condiciona. En Vietnam, la selva absorbía tecnología. En Irán, las montañas fragmentarían cualquier avance convencional. Hay otro elemento que rara vez se menciona. En 1965, cuando comenzó la escalada masiva en Vietnam, muchos estrategas en Washington creían que el conflicto sería breve. La lógica era lineal. Superioridad militar equivale a resultado rápido. Sin embargo, el Vietcong utilizaba túneles que podían extenderse kilómetros bajo tierra. Algunos tenían hospitales, almacenes e incluso salas de reuniones. En Irán, la doctrina militar ha evolucionado durante décadas hacia lo que se conoce como guerra híbrida. No se trata de enfrentar tanques contra tanques. Se trata de dispersión, movilidad y desgaste. La historia ofrece un precedente claro. Cuando una potencia externa entra en territorio complejo contra un enemigo descentralizado, la duración del conflicto suele superar las previsiones iniciales. Roma lo aprendió en Germania. La velocidad inicial no garantiza la estabilidad posterior. Hay un dato que cambia la perspectiva. En 1968, durante la ofensiva del Tet, el Vietcong lanzó ataques simultáneos en más de 100 puntos urbanos. Militarmente, perdió miles de combatientes. Estratégicamente, ganó influencia global. Las imágenes transmitidas por televisión transformaron la percepción pública. La guerra dejó de parecer lejana. Hoy, cualquier conflicto con Irán
no solo se desarrollaría en el campo de batalla, se desarrollaría en tiempo real en redes digitales, en mercados energéticos, en cadenas de suministro globales. En Vietnam, el frente mediático alteró la voluntad política. En el presente, el flujo informativo es instantáneo. Cuando se estudia la caída del Imperio Romano, no se observa un único golpe decisivo. Se observan décadas de presión acumulada, fronteras extensas, recursos dispersos. La guerra de Vietnam costó a Estados Unidos más de 58.000 vidas y una enorme erosión interna. No fue una derrota convencional, fue un desgaste progresivo. Irán tiene una población superior a los 80 millones de habitantes. Es 4 veces más grande que Vietnam del Sur en 1965. Posee una red de alianzas regionales que amplía cualquier escenario más allá de sus fronteras. En Vietnam, la Unión Soviética y China proporcionaban apoyo indirecto. La guerra nunca fue completamente aislada. En un escenario iraní, actores regionales podrían desempeñar funciones similares de influencia indirecta. La historia muestra que los conflictos regionales tienden a expandirse cuando existen intereses geopolíticos cruzados. Cuando eras niño y escuchabas el nombre de Napoleón Bonaparte, probablemente lo asociabas con batallas brillantes. Lo que pocas veces se subraya es que su derrota en Rusia no fue solo militar, fue logística, el invierno, la distancia, la extensión de líneas de suministro. En Vietnam, la distancia geográfica y la complejidad del terreno desgastaron recursos. Irán no es selva tropical, pero su tamaño implica desafíos similares de abastecimiento y control territorial. La historia repite un patrón. El territorio extenso favorece al defensor. Existe también el factor identidad. En Vietnam, la intervención extranjera reforzó el nacionalismo local. La presencia externa unificó sectores que antes estaban fragmentados. Irán posee una identidad histórica que se remonta al Imperio Persa. La memoria colectiva incluye invasiones pasadas y resistencia cultural. Cuando un conflicto externo se percibe como amenaza existencial, la cohesión interna tiende a aumentar. En Vietnam ocurrió ese fenómeno. La resistencia no fue solo militar, fue cultural. Hay una variable adicional que rara vez se analiza en profundidad: el tiempo político. En 1964, el apoyo a la intervención era considerable en Estados Unidos. Con el paso de los años, las protestas crecieron. Las universidades se convirtieron en centros de movilización. La duración del conflicto alteró la estabilidad interna. En cualquier guerra prolongada, el calendario electoral, la opinión pública y el impacto económico se convierten en factores tan relevantes como el avance territorial. La historia enseña que la resistencia prolongada erosiona no solo ejércitos, sino consensos. El paralelo no afirma un resultado. Describe una estructura. Superpotencia con superioridad tecnológica. Nación con estrategia de desgaste. Terreno que favorece al defensor. Conflicto que puede expandirse regionalmente. En Vietnam, el desenlace no fue inmediato. Fue acumulativo. Cuando mirabas documentales de niño y veías helicópteros retirándose de Saigón en 1975, quizá no comprendías del todo lo que significaba esa imagen. Era el cierre de un ciclo que comenzó con confianza y terminó con replanteamiento estratégico. La historia no copia escenas exactas, reproduce dinámicas. Irán no es Vietnam. El contexto internacional es distinto, la tecnología es distinta, los actores globales son distintos, pero las estructuras de poder, desgaste y resistencia siguen patrones observables. Cuando se analiza la caída de Roma, no se buscan coincidencias superficiales, se estudian tendencias prolongadas. Vietnam dejó una lección central. La superioridad militar no garantiza control político duradero. Ese principio permanece. Y ahí se resuelve la sensación inicial. La inquietud no nace de comparar nombres. Nace de reconocer patrones históricos que ya demostraron su capacidad de alterar el equilibrio global. El déjà vu no es una exageración, es memoria estratégica. Estaba bueno, ¿eh? Estaba bueno. Espera, que me dio para atrás.
Estaba bueno la nota, estaba aprovechando a barrer un poquito, así barría. Estaba buena la nota, ¿eh? Territorio y tiempo, TT, la doble solución iraní, el método iraní, TT, tiempo y territorio. Le han preguntado a Donald Trump si no tiene miedo de estar ante un nuevo Vietnam. Ya está sonando. No es cosa nuestra, estos zurdos, cómo van a comparar Irán con Vietnam si no se van a meter de manera terrestre. Ya están a 1, 2, 3 Vietnam, como decía el Che. Tienen fantasías húmedas con Vietnam. No, lo de Vietnam no se va a repetir. Los gringos no se van a equivocar de nuevo. ¡Ja! Somos el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra y el gringo 3 veces con la misma piedra. Le han preguntado, ya se está poniendo sobre la mesa el tema de Vietnam. Yo sigo barriendo. Se encamina Estados Unidos a un nuevo Vietnam en Medio Oriente. Tras más de 2 semanas de ofensiva en Irán, la posibilidad de una incursión terrestre cobra una fuerza peligrosa. Ante la incertidumbre sobre la duración del conflicto, el presidente Donald Trump aseguró no tener miedo a que la operación conjunta con fuerzas israelíes se convierta en una guerra de desgaste. Sin embargo, las advertencias desde Teherán han sido contundentes. El viceministro de Relaciones Exteriores iraní lanzó un mensaje directo a Washington. Simplemente lean lo que ocurrió en Vietnam, advirtiendo que las tropas estadounidenses quedarán atrapadas en un auténtico atolladero si deciden pisar suelo iraní. Mientras la Casa Blanca oscila entre promesas de un final inminente y la falta de fechas claras, los mercados internacionales reaccionan con nerviosismo. El cierre del estrecho de Hormuz y la escalada en los precios del petróleo ya generan una fuerte incertidumbre económica global. Creo que mi recogedor tiene agujero porque barro por aquí y barro por aquí, se me cae por allá. Es un desastre. Me voy a tener que comprar otro. Vamos a escuchar ahora a un chino, al profesor Jian con J, pero Jian Shueqin. Este profesor chino es un capo. Nos va a hablar justo de esto. De qué pasaría si Estados Unidos e Israel se atreven a invadir la República Islámica de Irán. ¿Por dónde entrarían? Por el norte. Israel está bombardeando el norte. Se están distribuyendo Donald Trump y Netanyahu los bombardeos. La zona norte de Irán se la están dejando a la aviación sionista y la zona del Golfo Pérsico y el sur de Irán se lo están dejando a... Están incluso bombardeando hasta el mar Caspio. Se lo están dejando el sur y el Golfo Pérsico a los Estados Unidos. Por eso Donald Trump ha dicho, ayúdenme, no puedo desbloquear el estrecho de Hormuz. Yo solito no puedo. Ayúdenme, chicos de la OTAN. No te vamos a ayudar. Nunca les pedí la ayuda. Bueno, Donald Trump es así. Pero se están distribuyendo norte y sur. ¿Pero por dónde entrarían? El profesor Jian, ¿qué les he dicho el apellido? Jian Shueqin nos va a explicar las diferentes posibilidades que tendría Estados Unidos e Israel si invaden de manera terrestre Irán por el norte, si lo hacen por el sur, si abren más francos. Recuerden lo que hablábamos el otro día. Hitler perdió la Segunda Guerra Mundial porque tenía muchos frentes abiertos. El Imperio Romano también, muchos kilómetros que abarcar. ¿Quién más tenía frentes abiertos? Los gringos, también muchos frentes abiertos. Hitler, los gringos, los romanos, tenían muchos... Irán es muy grande, así que tienes inevitablemente que abrir muchos frentes. Y cuando abres muchos frentes, ahí se te empieza a complicar. Lo va a explicar mucho mejor que yo el profesor Jian. Adelante. Xie es gracias, le damos gracias por anticipado al profesor Jian. Xie, ni hao es hola. Ni hao, profe Jian.
no es Irak en 2003. La trampa que aguarda una invasión terrestre no es hipotética, es estructural, es geográfica, es logística, es política. Y una vez que las tropas cruzan ese entorno, las salidas comienzan a cerrarse. Empecemos por la escala. Irán abarca más de 1,6 millones de kilómetros cuadrados, más que Irak y Afganistán juntos. Cualquiera que recuerde lo difíciles que se volvieron esas guerras debería detenerse en esa comparación. Esto implicaría intentar controlar vastos desiertos, densas ciudades, aldeas remotas y múltiples cadenas montañosas importantes. Irán tiene más de 85 millones de habitantes, un gran ejército permanente y una larga historia de intervenciones extranjeras. Esa memoria no suaviza la resistencia, sino que la fortalece. Antes de disparar un solo tiro, la invasión se enfrenta a una pregunta fundamental. ¿Dónde comienza? Los ejércitos no pueden teletransportarse al centro de un país. Deben prepararse, construir centros de suministro y luego avanzar. En 2003, Irak fue invadido principalmente desde Kuwait y otras bases del Golfo. Hoy en día, el entorno político regional es mucho más complejo. El gobierno iraquí mantiene estrechos vínculos con Teherán y ha señalado repetidamente que su territorio no puede utilizarse como plataforma de lanzamiento para una guerra contra su vecino. El uso de bases iraquíes podría desestabilizar al propio Irak. Si miramos al norte, el panorama no es más sencillo. Turquía es miembro de la OTAN, pero Ankara ha demostrado constantemente que persigue sus propios intereses estratégicos. Albergar una fuerza de invasión masiva dirigida a Irán podría provocar represalias, perturbaciones económicas e inestabilidad interna. Ese corredor está lejos de estar garantizado. Eso deja solo las bases del Golfo y las fuerzas navales. Las operaciones podrían iniciarse desde portaaviones e instalaciones en lugares como Qatar o Bahrein. Pero esto crea inmediatamente una grave vulnerabilidad. Las líneas de suministro. Los ejércitos modernos consumen cantidades asombrosas de combustible, municiones, alimentos, repuestos, suministros médicos y productos electrónicos. Cada kilómetro que avanza alarga y sobrecarga esas cadenas de suministro. Todo debe circular por rutas marítimas y estrechos cuellos de botella inherentemente expuestos. La doctrina militar iraní se ha centrado desde hace tiempo en explotar precisamente esta vulnerabilidad. No requiere derrotar a Estados Unidos en un enfrentamiento convencional frontal. Basta con que la guerra sea lo suficientemente costosa, caótica y prolongada como para que la voluntad política se debilite. Fuerzas de misiles, drones, unidades navales y tácticas asimétricas podrían interrumpir las rutas marítimas y las bases regionales. Incluso interrupciones limitadas en la logística pueden tener repercusiones externas, ralentizando las operaciones y degradando la moral. Cuando el suministro flaquea, el impulso se desploma. Luego viene la geografía, la arquitectura física de la trampa. El oeste de Irán está dominado por los montes Zagros, una enorme cadena de crestas escarpadas y valles estrechos. Las columnas de blindados pesados no pueden maniobrar libremente allí. Los convoyes se ven obligados a tomar caminos predecibles. La previsibilidad en la guerra es letal. Imaginemos un largo convoy militar que se extiende por un paso estrecho. No hay espacio para dispersarse. Si los vehículos de vanguardia son destruidos y la retaguardia bloqueada, toda la columna queda inmovilizada. El fuego cae desde posiciones elevadas. Los atacantes desaparecen en un terreno que conocen a la perfección. Variaciones de este patrón han definido la guerra de montaña durante siglos. El terreno favorece al defensor. Al norte se alza la cordillera de Elborz, con picos que superan los 4.000 metros. La nieve, la niebla y el frío extremo complican el apoyo aéreo y el movimiento terrestre. El clima por sí solo puede paralizar las aeronaves y ralentizar los convoyes de suministro. Mantener un flujo logístico continuo a través de un terreno así, sometido a un acoso constante, se convierte no solo en una dificultad táctica, sino en una pérdida de tiempo estratégica. Mientras estas presiones aumentan en el campo de batalla, se abre un segundo campo de batalla en casa. Las guerras no se libran solo
en el extranjero. Se libran en la opinión pública, en los datos económicos y en las cámaras legislativas. Si las bajas aumentan y los costos ascienden a billones, las divisiones políticas internas se intensifican. La inflación, las presiones inmobiliarias y el estancamiento salarial ya presionan a amplios segmentos de la población. Una guerra terrestre prolongada amplificaría todas las fallas existentes. A nivel regional, el conflicto no se limitaría a las fronteras iraníes. Teherán lleva décadas cultivando relaciones con grupos aliados en todo Oriente Medio. Una invasión podría activar múltiples frentes: ataques con misiles y drones contra bases regionales, interrupciones en las rutas marítimas y ataques a la infraestructura energética. Los mercados petroleros reaccionarían de inmediato. Las cadenas de suministro globales resentirían el impacto. Los gobiernos que inicialmente apoyaron la campaña se enfrentarían a una creciente reacción interna. También existe un peligro más discreto: la fragilidad de las alianzas locales. Los ejércitos extranjeros dependen en gran medida de sus socios locales para obtener inteligencia y orientación operativa. Pero esas relaciones se basan en la confianza. Si los actores locales empiezan a dudar del éxito a largo plazo del invasor, las lealtades cambian. La inteligencia se agota o, peor aún, fluye en sentido contrario. Las rutas de patrullaje se vuelven predecibles. Las bases se enfrentan a un acoso implacable. Los soldados empiezan a sentirse expuestos a cada movimiento. La moral se erosiona y una vez que decae, la superioridad tecnológica no puede compensarlo indefinidamente. Retroceda y observe el sistema en su conjunto. La geografía canaliza las fuerzas hacia zonas de aniquilación. La logística se extiende por puntos de estrangulamiento vulnerables. Los actores regionales expanden el campo de batalla. La política interna se vuelve volátil. Las alianzas locales se tambalean. Cada desafío por sí solo sería formidable. Combinados se refuerzan mutuamente. Cuanto más avanza un ejército invasor, más difícil se vuelve la retirada, tanto militar como políticamente. Por eso, muchos analistas estratégicos consideran una invasión terrestre de Irán no como una apuesta arriesgada, sino como un compromiso cada vez más difícil de revertir. Quienes toman las decisiones pueden creer que un despliegue más, un aumento adicional de recursos, un mes más cambiarán el rumbo. Sin embargo, las limitaciones subyacentes, terreno, distancia, escalada regional, presión interna, permanecen constantes. Ninguno de estos obstáculos es secreto. Los planificadores militares comprenden los mapas. Los analistas comprenden la logística. Los responsables políticos comprenden los paralelismos históricos. Las guerras no empiezan por falta de información. Empiezan porque los líderes se convencen de que esta vez será diferente. Así que la pregunta central no es si las fuerzas estadounidenses podrían ganar los primeros enfrentamientos dentro de Irán. Es si la campaña en su conjunto podría evitar caer en una trampa que se retroalimenta, moldeada por la geografía, la logística, la escalada regional y la tensión política. Una vez que estas fuerzas comienzan a interactuar, los acontecimientos tienden a adelantarse a las intenciones. El campo de batalla deja de ser un objetivo definido para convertirse en un sistema que absorbe hombres, dinero y material a gran escala, mientras que el resultado prometido se aleja cada vez más. Buenísimo, 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 profesor Yan. Un análisis militar, geoestratégico, táctico, muy bueno. A ratos el cuate me parecía un cuate de inteligencia artificial, ¿no? Sí, pero bien, se fijaban en los ojos, no estaba leyendo. Por eso era inteligencia artificial este profesor. Ya con los chinos nunca se sabe, ya los chinos están en el futuro. ¿Este cuate era de verdad o era un robot que analizaba súper bien con inteligencia artificial, con miles y miles de datos? No sé, dentro de 40, 50 años no estaremos vivos, afortunadamente. Ya no vamos a saber si el cuate que nos está charlando es un holograma con inteligencia artificial o es de carne y hueso. Vamos a tener que pellizcar. Pellizqueme, despiérteme. A ver,
Bombardear bebés no es defensa propia. Palestina libre. Estamos hablando de la supuesta hipotética. Israel ya lo está poniendo sobre la mesa. Israel lleva 40 años hablándonos de la bomba atómica y ha tardado Estados Unidos 40 años en creerles a los sionistas. Sí, es verdad. Irán es una amenaza inmediata. Tienen la bomba, hay que atacar. Han ido trabajando ese tema los sionistas, con el lobby israelí en los Estados Unidos, con los medios de comunicación que están en manos sionistas, y ahora están poniendo sobre la mesa, en la agenda, porque el que lleva la voz cantante en el relato, en la narrativa, el que lleva los temas de la agenda, es el que manda. Por eso la ultraderecha maneja la agenda mediática y las izquierdas vamos siempre 3 pasos por detrás, siempre reaccionando a lo que nos propone la ultraderecha, derecha antidemocrática, porque la derecha democrática fue ya fagocitada. Y ese es nuestro problema, que no ponemos temas sobre la mesa como antiguamente la izquierda controlaba la agenda mediática y controlaba el relato y ganábamos la batalla cultural. Ahora la batalla cultural la están ganando los nazisionistas gringos y ya están empezando a poner sobre la agenda, sobre la mesa, esta futura invasión terrestre. Y dicen, no, eso es imposible, la invasión terrestre ahora no, nica. Pero dentro de 5 años, dentro de 10, cuando no consigan tumbar a Irán, Irán es un país muy grande, geoestratégicamente, geográficamente está en un lugar vital, por ahí pasan todas las rutas comerciales y por ahí está todo el gas, todo el petróleo. Irán es un objetivo a medio largo plazo. Israel lo tiene entre ceja y ceja y ya están empezando a hablar de esta invasión terrestre que ahora parece una locura. Perdería a los gringos como en Vietnam, pero dentro de un año va a haber un alto al fuego, dentro de un mes, dentro de 2 meses, las guerras afortunadamente algún día acaban, incluso aquella guerra que se llamó la guerra de los 1000 años, de los 1000 días era. Hay guerras que duran muchos años, pero todas las guerras han terminado y esta también va a terminar. Y cuando termine, los sionistas y los gringos se van a preparar. El primer día del alto al fuego ya van a estar pensando, hemos fracasado, Irán nos ha ganado, no hemos tumbado la revolución islámica, no nos hemos quedado con su gas, con su petróleo, no controlamos las rutas comerciales, le siguen vendiendo gas, petróleo barato a la República Popular China. Empecemos a pensar en la siguiente guerra. Y la siguiente guerra va a tener que ser invasión terrestre. Entonces ya los sionistas están colocando esa idea y algún día igual pasan 10 años, igual 20. Pero esta locura de la invasión terrestre ahora parece una locura. También nos parecía una locura la Tercera Guerra Mundial. También nos parecía una locura que Venezuela se arrodilla ante los Estados Unidos. Ayer Delcy Rodríguez ha cambiado a todo el alto mando militar. Chao Vladimir Padrino López, ministro de Defensa. También nos parecía una locura que Venezuela se rindiera sin pegar un tiro. Y ha pasado, viejo. También nos parecía una locura que Donald Trump se quiera quedar con Groenlandia, un territorio que es colonia a un reino europeo, el reino de Dinamarca. Están pasando muchas cosas que hace 10 años, no, estás borracho, ¿de qué marihuana mala estás fumando? Nos parecerían cosas locas e imposibles y ahorita lamentablemente nos parecen de verdad. Todo esto de la invasión terrestre no nos hace olvidar jamás de los jamases lo que está pasando en Palestina. Vamos a conocer una historia linda de Palestina, porque solo llevamos siempre malas noticias. 22.000 niños y niñas asesinadas por el sionismo con bombas de los Estados Unidos, el expolio total, constante, de goteo, gota a gota, de la tierra palestina. Pero hay una aldea, como la aldea de
de Asterix y Obelix, ahora que estamos en el mes de la francofonía. Hay una aldea gala que resiste ahora y siempre al invasor con una poción mágica, poción que los hace invencibles. ¡El cerebro! Hay una aldea beduina que resiste ahora y siempre al expansionismo sionista con una poción mágica que los hace invencibles. El corazón palestino. Nos vamos a conocer esa aldea beduina en la Cisjordania ocupada. Entre Jerusalén este ocupada en Palestina y el extenso asentamiento israelí legal de Ma'ale Adumim se encuentra una pequeña aldea beduina, Khan al-Ahmar. En 2018, tras un fallo judicial, las fuerzas israelíes trataron de demoler la aldea y su escuela, argumentando que habían sido construidas sin permiso. Pero la demolición se detuvo gracias a la resistencia palestina y a una intensa presión internacional. Las excavadoras se detuvieron en el límite de esa escuela. La escuela de Khan al-Ahmar se encuentra en el área C de Cisjordania ocupada, donde los permisos de construcción para palestinos casi nunca se conceden. Después de que Israel rechazara las múltiples solicitudes de los habitantes, la escuela fue construida en 2009 con materiales improvisados. Desde entonces ha vivido bajo amenaza constante de demolición, no solo por la cuestión de los permisos, sino también por su ubicación. La escuela se encuentra dentro de lo que Israel denomina la zona de asentamiento E1. E1 plan, so it's definitely a construction plan. A construction plan that's supposed to have something like more than 3,000 house units. So it's a political plan because it's supposed to connect Jerusalem to the settlement of Ma'ale Adumim, but also it's a political plan because it's supposed to block the expansion or the potential expansion of the Palestinian towns of Bethlehem, Ramallah and East Jerusalem and make it one urban area. Ma'ale Adumim rises out of the desert hills east of Jerusalem like a towering fortress. Already one of the largest Jewish settlements in the Israeli-occupied West Bank, now on course to get even bigger. Israel has given a final approval for the E1 settlement plan in the occupied West Bank. A move that the country's far-right finance minister said was aimed at preventing the establishment of a Palestinian state. רעיון המדינה הפלסטינית. פשוט כי אין במה להכיר ואין במי להכיר. Tras estar archivado por años, el Plan E1 reapareció y recibió la aprobación definitiva en agosto de 2025. Ahora, la escuela de Khan al-Ahmar vuelve a situarse en la línea de fractura entre la expansión de asentamientos israelíes ilegales y el derecho de una comunidad nativa a permanecer en su tierra. نعم مدرسة خان الأحمر هي شكل من أشكال الصمود. دائما أي مبادرة تأتي من المجتمع من الأسفل هي مبادرة مهمة ومطلوبة. هي تعبر عن فعلا كيف ينظر الفلسطيني في هذاك المكان تحديدا. La escuela, construida con barro, madera y 2.500 neumáticos reciclados, conocida localmente como la Escuela de los Neumáticos, atiende actualmente a unos 150 niños de comunidades beduinas palestinas de la zona. Para muchos de ellos es la única escuela a la que tienen acceso en la región. Pero quienes viven y trabajan en Khan al-Ahmar enfrentan una presión constante por parte de los asentamientos israelíes circundantes y las amenazas de la ocupación. طبعا نواجه صعوبات كثيرة في هاي المدرسة خاصة بعد وجود البؤرة الاستيطانية الجديدة. البؤرة الاستيطانية هيها جنب المدرسة من هون. صرنا نواجه صعوبات تأخير الطلاب عن الدوام تقريبا حصتين أو 3 شبه يومي.
La escuela está rodeada por todos lados de asentamientos y puestos ilegales israelíes. Uno de ellos está a solo 150 metros. Con frecuencia se ve a los colonos armados moviéndose libremente por la zona dentro y alrededor del pueblo. نواجه منهم صعوبات. هذا المستوطن بضل يلف حوالين المدرسة، بنضل خايفين على الطلاب لما يطلعوا استراحة بالملعب أو حصة رياضة، بكون عندهم 3 أو 4 معلمات، وبنكون برضو خايفين من احتكاك الطلاب مع هذا المستوطن. بأي لحظة إحنا معرضين لخطر هذا المستوطن، ما في لهم أمان. كثير بيجي جنب المدرسة تحت بصير يحتك في الأولاد، يغلط عليهم، لازم تطلعوا من هان، هذه أرضنا. فإحنا بنحاول إن نتفادى قدر الإمكان إنه الطلاب ما يحتكوا فيه، لأنه إحنا يعني لا معنا سلاح ولا معنا أي شيء، وهذول أطفال يعني. En este pueblo, garantizar que una escuela permanezca abierta no se trata solo de luchar por el derecho a la educación. También es una batalla difícil contra la opresión que se libra por la ausencia de electricidad, por carreteras peligrosas y bajo la presencia constante de colonos israelíes ilegales. طبعا احنا بنواجه صعوبات كثيرة بسبب الاحتلال طبعا، هذه الجسور والطرق طبعا صعبة علينا. قطعة الشارع مشكلة والله، وكمان المنطقة يعني هي زي اليوم فيش كهرباء، يعني قاعدين هاي درجة الحرارة مرتفعة وفيش لا مروحة ولا شيء، يعني فيش الإضاءة مشكلة، وكمان لا قادرين البروجيكتور نشتغل في شيء، يعني في القلم والسبورة والبطاقات فقط لا غير. طبعا بنعاني كثير والله. كمان احنا بنواجه صعوبات كثيرة اللي هي صعوبة قطع الشارع. احنا كهيئة تدريسية كثير بنتعرض، السيارات بتكون سريعة، شارع سريع، كثير بنتعرض لخطورة، كثير جلابيبنا بتعلق، كثير أغراضنا بتعلق في الحديد، بنتعرض لمخالفات. La escuela está situada justo al lado de la Ruta 1, la autopista principal que conecta Jerusalén con el Valle del Jordán. Es una carretera concurrida y estratégica, utilizada principalmente por colonos ilegales que viven en Male Adumim, el tercer asentamiento israelí más grande por su población. Debajo de esta carretera, los palestinos son desviados a través de un puente subterráneo que los vehículos y peatones locales de Han al-Ahmar utilizan para cruzar de un lado al otro. وعندنا صعوبة جدا حتى لو بدنا نيجي من تحت الجسر، أي غرض للمدرسة بدنا نجيبه من تحت الجسر مكلف علينا جدا، ولا سيارة بترضى تدخل هان أقل من 200 شيكل. في عندنا خوف كثير، بخافوا الطلاب انهم يمروا من عند البؤرة الاستيطانية نهائيا، واحنا كمان بنخاف عليهم، ما بنخليهم يمروا الا امام عيوننا، احنا بنطلعهم، يا اما بنخلي الباص وفروا لهم الوزارة باص ينقلهم، لانه وهذا الباص مكلف على وزارة التربية والتعليم في ظل هذه الظروف المادية الصعبة يعني، لكن مضطرين حفاظا على سلامة الأطفال إن نوفر لهم هذا الباص. Antes de que existiera, los niños tenían que viajar por carreteras peligrosas durante horas cada día, a menudo acosados por colonos israelíes ilegales o detenidos en puestos de control israelíes. الباص من عند الكزية نجي ننزلنا على الشارع، وعر وش اسمه ودموس وحجارة، مرات اليهود يضربوا دموس، مو زين يعني. احنا بدنا نقرا ودنا نتعلم، بدنا نضل موجودين صامدين. Con el Plan E1 nuevamente sobre la mesa, la presión sobre esta comunidad está aumentando cada día. Cada orden israelí de demolición, cada puesto de colonos, cada bloqueo israelí, todas las maniobras de Tel Aviv están dirigidas a presionar una comunidad que ya ha sobrevivido a lo imposible. نحاول ننجز في التحديات، احنا بنحاول اننا نكون يعني نتحمل معهم، لاننا هذا واقع وين ما نروح واقع يعني. في بلادنا هناك يعني في القرى بتاعتنا نفس الشيء، بسكروا الطرق، بسكروا شيء نفس الشيء، فاحنا بنتاقلم معهم. هذه الظروف صارت خلص زياده، حتى زادت مع الحرب. مشروع E1 جزء من المشروع الاكبر اللي هو طرد الفلسطينيين من هذه الارض. خلينا نحكي على البعد الاستراتيجي. كيف بيتم ذلك؟ يعني هذا ما تفعله اسرائيل منذ عام 48، تتوسع على الارض وتحكم أكبر قدر من المساحة بأقل قدر من الفلسطينيين. فإيوان هو جزء من هذا المشروع، هو يعني لب الفكرة، وليس فقط توسيع معالي أدوميم وإنما ضمها إلى القدس. هذا يعني أن التواصل بين شمال الضفة وجنوب الضفة سوف يكون مقطوع بشريط موصول مع إسرائيل. I think the message to the international community is very clear. Israel come and say, we are about building in the West Bank. Actually, we believe that there is an accession already. Israeli government doesn't hide its ideology. The ideology is to build in the West Bank and to prevent in any way
Palestinian state. Planificado desde la década de 1990, retrasado durante décadas, pero nunca cancelado, el Plan E1 continúa colocando a una escuela, a los niños y a los profesores bajo amenaza constante. Para la comunidad aquí, la educación en sí misma se ha convertido en un acto de resistencia. حتى لو ما في عندنا لا لوح ولا كلام احنا راح ندرس هذول الاطفال، حتى لو انقاذ هذه المدرسه راح ندرسهم، يعني حتى لو ما كان في غرف، يعني احنا مستعدين لكل تضحيه بحيث انه هاي المدرسه تضلها صامده حتى انه الطلاب يتلقوا تعليمهم. Esta pequeña escuela en el desierto, construida con barro y neumáticos viejos, se ha convertido en una de las últimas líneas de defensa en una lucha por la tierra palestina ocupada y por el futuro de Palestina. Así cantan el himno a Palestina en las escuelas de la Cisjordania ocupada. Cuando en 1947-48 las Naciones Unidas crearon artificialmente el Estado de Israel, dijeron 50 para Israel, 50 para Palestina. Y hasta el día de hoy la comunidad internacional cree en la solución de los dos estados y presionan al Estado sionista de Israel para que acepte al Estado de Palestina, y Palestina ocupa un asiento en Naciones Unidas y hay muchos países que hemos reconocido, Bolivia entre ellos, al Estado de Palestina como un Estado independiente, pero ha habido ya 5 o 6 guerras entre Israel, el Estado sionista terrorista y los países árabes, y cada guerra que hay, Israel se apropia de territorio palestino, territorio, tierra árabe. Y ahorita estamos viviendo un genocidio en vivo y en directo en la Franja de Gaza contra el pueblo gazatíe, contra el pueblo palestino, y lo próximo que se viene ya no es la ocupación de la Cisjordania, ya no es la ocupación de la parte árabe palestina de Jerusalén, que nació después de la guerra de los 6 días en 1967, no. Después de que terminen con el genocidio, después de que terminen de bombardear la República Islámica de Irán, después de que terminen con la invasión del sur del Líbano, después de que finalicen la ocupación más allá de los altos del Golán en la República Árabe de Siria, lo que se viene, y ya lo han anunciado los señores de la ultraderecha sionista que gobierna Israel, lo que viene es la anexión de ese pueblito que acabamos de ver, no su ocupación, la anexión, la ocupación vía anexión, es decir, la desaparición de esa solución que habían dado las Naciones Unidas, la solución de los dos estados. Cuando por fin se acceda a la solución de los dos estados, no va a haber tierra ni territorio ni 2 metros cuadrados para darle tierra a ese Estado palestino, y eso va a ser vía anexión de la Cisjordania ocupada. Ya lo ha dicho la ultraderecha, y entonces la comunidad internacional, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a decir? ¡Oh, no, seguimos creyendo la solución de los dos estados! ¿Cómo vamos a crear un Estado si no tiene tierra, si no tiene territorio para ese Estado, porque ha sido anexionado a través de guerras de exterminio y guerras de genocidio? La solución de los dos estados lamentablemente era una buena idea, a alguien se le ocurrió en los años 40 que era buena idea, pero ningún sionista creyó en esa idea y se aprovecharon del derecho internacional y de las Naciones Unidas. Fueron maniobras de distracción. Y hemos hablado al principio, comparando Irán con Vietnam, con Napoleón, con Hitler, con el Imperio Romano, hemos hablado de los emperadores y los generales romanos. Y vamos a acabar hablando de otro general romano, que se llamaba Quintilio Varo, el general romano Quintilio Varo. ¿Y por qué vamos a hablar, para finalizar hoy, de Quintilio Varo? Porque es el que creó las maniobras de distracción. Es decir, crear un tema ficticio y ponerlo en el foro romano para que la plebe hable de él,
para que no se hable de lo que tú no quieres que se hable. Y el general Quintilio Varo, ¿qué se le ocurrió? Trajo un galgo justo de Persia, un perro, un galgo, de esos flaquitos, de esos que tienen los jailones, que van así, con una cola así larga, ¡zas! ¡Zas! Le cortó la cola al galgo y todo el mundo en Roma empezó: ¡qué general más cruel, qué sádico, se parece a Donald Trump! Se parece a Netanyahu, ¿cómo le va a cortar la colita al galgo? Y toda Roma empezó a hablar de la colita del galgo. ¡Qué cruel era el general Varo, Quintilio Varo! Y Quintilio Varo consiguió que no se hablara de otras maleantadas que estaba haciendo el general. Creó las maniobras de distracción, que hoy en día se llama Terians. Esos cuates que se creen galgos. Con este reporte del historiador venezolano alemán Eduardo Rote nos despedimos hasta el próximo lunes. Tinkunakamacachun, hasta que nos volvamos a encontrar, que será el lunes. El lunes especial Cuba. Silvio ya tiene su AK, ya tiene su AKM, versión del Kalashnikov. El lunes hablábamos de Cuba. Cuba no está sola, carajo. Cuba no está sola. El general y político romano Quintilio Varo, que nació 46 años antes de nuestra era y murió el año 9 después de Cristo, tuvo una carrera brillante en una época muy intensa. Fue cónsul, fue procónsul en África, legado en Siria y gobernador de Germania. Fue derrotado y se suicidó en el bosque de Teutoburgo después de su gran derrota y pérdida de 3 legiones a manos de los germanos. En sus mejores tiempos, siempre en combinaciones políticas, sorprendió y fascinó a Roma trayendo desde Oriente el primer galgo afgano. Pero sorprendió aún más el día que le cortó la cola al hermoso animal. Eso despertó una oleada de desaprobación y críticas. Y a un amigo que le preguntó la razón de un hecho tan absurdo, confesó que era para que el tiempo que emplearan en hablar de eso no lo ocuparan en otro de sus asuntos de los que no quería que hablasen. Esa es la explicación de la aparición de los Terians, los terraplanistas, los ovnis, los meteoros que amenazan la Tierra y siempre pasan lejos, el Área 51, las periódicas revelaciones sobre el asesinato de Kennedy y parte de la lista Epstein, los escándalos de las monarquías, etcétera, etcétera. Vamos a ver. Actualmente hay unos 6.000 millones de usuarios de Internet activos en el mundo, un 74% de la población global. China tiene más de 1.000 millones, seguida de cerca por la India. Se comparten 1 millón de memes diarios en Instagram. En TikTok se envían por minuto más de 16 millones de mensajes y se ven 625 millones de videos. En Facebook se comparten unos 670.000 mensajes y más de 500.000 comentarios por minuto. Si todas esas personas intercambiaran informaciones y comentarios sobre su realidad cotidiana o laboral, sobre sus sentimientos, felicidad o tristeza personal, el mundo cambiaría. O como decía la ya clásica frase del mayo francés, cuando los trabajadores hablan entre sí, el mundo tiembla. Claro, cuando no hablan de fútbol. Hay especialistas del poder en Internet y otros medios de desinformación masiva que analizan y actúan para que la comunicación humana sea banal. Lanzan modas o ideas absurdas para que la discusión de lo absurdo ocupe espacio útil y ayude con su mediocridad a la hegemonía comunicacional de los ricos y poderosos de este mundo. No por nada, las grandes cadenas de noticias y entretenimiento pertenecen a grandes bancos. Por eso es bueno saber y recordar lo que decía un sabio: en un mundo dividido en clases, el pensamiento dominante es el pensamiento de la clase dominante.
Y lo confirmó Warren Buffett, el billonario estadounidense, que dijo, la lucha de clases existe y nosotros la estamos ganando. Porque no es una lucha a tiros, sino una lucha de ideas. El mundo en que vivimos es el mundo traducido al pensamiento burgués. Vivimos en la idea burguesa del mundo, pero un mundo así es un mundo a la merced de una idea que puede cambiar de un momento a otro. Ya ha ocurrido, pero es y será cuando las personas quieran ser humanos y tratados como humanos, y no mientras quieran creerse perros y que no les corten la cola. ¡Wow, wow, wow! ¿Cuántos ladridos hacen falta para ese despertar de la humanidad? Ese es el misterio más importante que vaga y ladra por la conciencia de la gente.